Televidente bambini na outra edição de Time Out. Agora em Time Out conosco um grande norte junto conosco. Nosso amigo Luciano Mazel e Elliot Lefty Longstra, com quem nós vamos conversar agora em Time Out. Agora na casa, nós vamos Time Out. Corta que assim aqui. Agora nós vamos back, nós estamos conversando com tanto Luciano e Elliot. Junto com Elliot Longstra y Luciano Mazel. Vamos a comenzar con Luciano. Luciano, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias por la vuelta. Seguro, seguro. Hermano, mira, Elliot se está preparando para el Paralímpico 2024, ¿correcto? Ahora, ¿tiene un plan fijado para él? Sí. Estamos trabajando en competencias, yendo a la mayor cantidad de competencias que podamos para mantenernos en el top 10 del ranking. Al 31 de diciembre de 2023, los que están en el top 6 entran directamente y si no, tienen que ir al clasificatorio, ¿no? Y por último está la bipartita. Nosotros queremos entrar directamente por ranking. Por ese motivo tenemos que participar en todas las competencias que podamos por el tema de los puntos. También el año que viene, en 2023, están los Juegos de Santiago, los Juegos Panamericanos. Ahí entramos también directamente, pues estamos segundos en la región panamericana. Así que al trabajar el año que viene va a ser muy difícil, va a ser muy duro. Más entrenamiento, más fuerte, más competencia. Está el mundial también. Hay muchas competencias donde uno puede sacar puntos. ¿En qué se debemos concentrar para poner a Elliot en ese nivel que tanto ansiamos? Sí, tenemos que participar en campamentos, en entrenamientos. Tenemos ofertas de entrenar con equipos de México, de nuevo volver a México. También tenemos con Estados Unidos, con Turquía también nos han ofrecido. En su momento también Rusia, pero bueno, hoy en día Rusia no puede participar en competencias. De todas formas, solamente con eso, más entrenamiento y más entrenamiento con para taekwondo, con más para atletas, ¿no? Elliot, you're right now, I think, number 8, right? In the world ranking. Look, I think you're at your best moment if we compare the past you're in. How good are you prepared for the Paralympics 2024? For the Paralympics 2024, I think we're in a position that we would do very, very well if we got there, but we still have a large amount of time before that, so we'll definitely do our best to improve, be it training, technical, tactical, and strength-wise as well. So I think right now we're already doing good, but by the time that we get there, we'll be doing a lot better. What, in your opinion, has to be done to ensure that betterment?
Um, just keep going at it. Consistency, really. We have to make sure that we try and focus on where we're weaker, and in my fighting specifically. If we could get more people here on island specifically, that would be great. But more than likely, we'll probably end up going somewhere for training camps, practice with other para teams to improve ourselves overall in general. ¿Está Elliot técnicamente en el nivel mundial? Estamos en el top 10, es muy difícil estar en el top 10. Siempre cuando estamos peleando estamos combatiendo con gente que está en el top 10. Entonces se complica, estamos todos complicados en realidad. Pues, encima la clase deportiva, la K44, más de unos 80 kilos, que están hasta ellos, es muy volátil, cambia mucho, no es que siempre están, el primero, el segundo, el tercero siempre están ahí. El top 10 está cambiando constantemente. Nosotros hemos estado también en un momento en el 10, 7, ahora estamos en el 8, vamos a ver ahora cuando se publique el nuevo ranking cómo quedamos, porque también se descuentan puntos de eventos anteriores. Por ejemplo, el mundial que salimos quintos en diciembre, ahora tendremos que, como pasó un año, le van a descontar 25% de esos puntos. Y así todos. Es muy dinámico y por eso hay que seguir sumando puntos. A nivel técnico-táctico estamos trabajando, seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando, nunca vamos a estar conformes con eso. Hemos cambiado también la forma de pelear, estamos cambiando cosas en base a nuestras experiencias en combate para mejorar. Con todo esto, ¿podemos asegurar al pueblo de Aruba que en 2024 en el Paralímpico Elliot vendrá coronado? Sí, con toda la experiencia que vamos a tener, sí, entre comillas, ¿no? Con toda la experiencia que vamos a tener, con tantos combates, tantas competencias, tanto entrenamiento, no solamente uno consigue los puntos para el ranking, sino consigue experiencia, consigue mejorar cosas. Si uno va a 2 torneos por año, 2 competencias por año, no hay muchas posibilidades de ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Digamos, a 7 u 8 competencias, aparte de estar en un alto rendimiento, en un alto nivel, se mantiene un alto nivel y se mejora muchas más cosas. Televidente, lang sa time out. Kortika sinigi, oras yung biyak di Masku, Elliot Lonstra y Luciano Mazzeo. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Nos quer babosa ku abo ayuda a cambiar vida de hopi gente. Bo ayuda a crear sonrisa nan real y momento nan inolvidable. Abo ayuda a sostener el desarrollo continuo de nos deporte, con proyecto nan innovativo y progresivo para nos comunidad. Ta abo ta esunco ayuda a motivarnos mucho nan, para seguir, mover y ejercer nan máximo potencial. Bo participación na Wega nan de Loto e Loteria de Aruba da contribución garantizada na deporte de Aruba. Danki, pa ayuda, cambia vida. Loto e Loteria de Aruba, cambiando vida. Televidente, danke porque não conosco junto com Luciano Mazzeo e Elliot Lefty Lonstra. Elliot, this is a question for you. I heard you're going to Saudi Arabia on the 8th of December. Yeah, so we came back recently from the Grand Prix that was in Manchester, and we were told we weren't sure if there was going to be a final or not this year, but we've just been informed that there's going to be the Grand Prix final in Saudi Arabia from the 8th to the 10th in December, and it's only for the top eight athletes in each category, and since we were number 8, we get to go. Last tournament for the year, so we're hoping to do we're hoping to do very, very well to get good points to keep our ranking up,
but also to try and bring something back home to Aruba. ¿Se puede él mejorar su ranking en en ese contienda, Luciano? Mucho, es un G10. Oh, El okay. siguiente competencia es un G14, que es el mundial. El G10 son 100 puntos. Al que gana la categoría son 100 puntos. Y al que va silver, 60. Y así empieza a bajar, son 60%. O sea, ya con ir a participar en este evento vamos a tener buenos puntos. Y la idea, por supuesto, es salir podio, ¿no? Ah, correcto, comprendo. Ahora, para Saudi Arabia tienen que viajar unos días antes. No, vamos a viajar más. Estamos pensando en salir el 3, porque son 2 días de viaje casi, entre escalas, y más acomodarse a la zona horaria, ¿no? Ok, comprendo. ¿Están preparados? Estamos preparándonos, sí, estamos trabajando, como siempre trabajando, siempre entrenando, siempre. Always on it. How many hours do you put in this right now, Luciano? Luciano, no, Elliot. We train 5 times a week, twice a day. Each session goes at least an hour and a half. It could be 2 hours. Now that we're getting closer to this tournament in December, we're thinking about adding extra training on Saturdays with fights. So a very large chunk of my time goes specifically into training just for these tournaments. How's This one specific, your we're condition? hoping to. How's your condition? It's good, but as I always say, it could be better. If you look at yourself and you say, you know what, I've reached the best where I can be, and you're not going to improve anymore. You always got to kind of reach higher and higher. So, like I said, the conditioning is very, very good. I'm very sure I can handle my fights. But then again, I can always get better so I can do even more. Eres, digamos así, ¿cómo ves Paralímpico 2024? ¿Qué son las chances que tenemos con Elliot ahí? Primero de llegar por ranking directamente, muy buenas chances. Como dije antes, una vez que estemos ya en los Paralímpicos, igual, es como los Olímpicos, no es fácil, pero con todo el entrenamiento, con toda la experiencia que vamos a tener, de prepararnos para llegar, eso nos va a ayudar muchísimo para conseguir no como hicimos en Tokio siempre supimos que iba a ser una participación, pero ya en París 2024 queremos conseguir un resultado. I must give you all the best. Let me put it this way for you, Elliot, para ti también, Luciano, porque yo sé el sacrificio que hicieron ustedes dos, dónde pensaron y dónde están ahora. Estamos orgullosos de ustedes. Sigan manteniendo ese ritmo de trabajo. And you, Elliot, we are counting on you 100%. Thank you very much. Gracias. Muchas gracias. Thank you for having us. Televidente, con honor ahora en Time Out, Luciano Mazeo y Elliot Lefty Longstra.